Hola de nuevo, estamos aquí en una nueva píldora de nutrición y hoy vamos a hablar de cómo comer los días antes y después del tratamiento. Habitualmente es un tema que sale muchísimo en consulta porque los días antes, después, muchas veces porque aumenta el apetito, por los nervios que se puedan tener, por el efecto de los propios corticoides, empezamos a comer alimentos que van realmente en nuestra contra y no nos benefician nada porque podemos tener más efectos secundarios. Así que espero que después de esta mini píldora puedas poner todo esto en práctica y que te ayude. Bueno, imagino que lo sabrás, a no ser que sea el primer vídeo que ves, pero mi nombre es Victoria Góngora, soy dietista nutricionista y estoy especializada en oncología. ¿Para qué es este webinar? Pues para lo que estaba diciendo anteriormente. Al final es muy importante que entiendas cómo funcionan los tratamientos. Principalmente vamos a hablar de aquellos tratamientos que se realizan en el hospital vía intravenosa, aunque también voy a mencionar algunos que se toman vía oral y sobre todo para prevenir efectos secundarios. En cuanto a los efectos secundarios del tratamiento, no es este el webinar en el que vamos a hablar de todos ellos, de la mucositis, ¿no? Las llagas, etcétera. Tendremos un webinar aparte para todo esto, así que vamos a centrarnos en el tema de hoy. Por supuesto, también para aprender a escoger esos alimentos más adecuados para estos días. Y al final, el fin último es que tú te sientas lo mejor posible y que los días antes como después, pues los puedas llevar muy bien. Vale, pues vamos a empezar por los tratamientos y sus efectos. Por supuesto, yo no soy oncóloga, yo soy dietista nutricionista y necesito esos conocimientos de oncología para saber más o menos cómo funciona el tratamiento y en qué le puede afectar a la persona que está comiendo. Por supuesto que no vamos a ver todos los tratamientos, ni mucho menos. Vamos a ver algunos de ellos, los más comunes para entender un poco cómo surfear la ola, como digo yo. Bueno, pues si empezamos por la quimioterapia, sabemos que la quimioterapia ataca a todas las células, es decir, tanto a las buenas como a las malas. Las que se dividen más rápidamente son más afectadas. Y claro, ¿cuáles son esas células que en nuestro cuerpo se dividen más rápidamente? Pues por ejemplo, el pelo. Tenemos también las células de la médula ósea, como por ejemplo las células sanguíneas, las células de toda la mucosa gastrointestinal, de ahí, pues eso, si están en la boca, en el esófago, en el estómago, en el intestino, de ahí que surjan todos esos problemas de las llagas, la esofagitis, la gastritis, las diarreas, etcétera. Luego tenemos también la inmunoterapia, que hace que el sistema inmunológico trabaje como de forma más intensa y esto también afecta a algunos órganos, como por ejemplo el intestino, los riñones, las hormonas. Por ejemplo, alguno bastante común sería el pembrolizumab y habitualmente lo que suele causar también son bastantes diarreas, que esto es algo que se trabaja muchísimo y hay que ver un poquito cómo mitigarlo porque esto puede ser al final muy cansino, ¿no? Que todo el rato nos sintamos mal, que tengamos que ir al baño y al final esto limita mucho nuestra calidad de vida, de poder salir con la familia, con los amigos, etcétera. Luego también tenemos terapias dirigidas, ¿no? Que también es lo que estamos hablando. Diarrea es uno de los síntomas más comunes, esa colitis. Y luego, algunos que se suministran vía oral, por ejemplo, el osimertinib, alpelisib. Es muy importante que siempre salgáis de la consulta con todas las dudas resueltas y que si no queda algo resuelto, que siempre lo preguntéis. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante saber aquellos tratamientos que se toman de forma oral, cómo hay que tomarlos, porque si no, nos podemos llevar un disgusto y no es eso lo que se pretende. Por ejemplo, el año pasado salió un estudio sobre un medicamento que se llama Alectinib y se vio cómo era mejor tomarlo.
Este medicamento también se toma vía oral. Entonces, la absorción de este medicamento, como el de algunos otros, depende de los alimentos con los que lo tomes. ¿Qué pasa? Que las grasas, el contenido graso de los alimentos, hace que se aumente la solubilidad de este medicamento en el tracto gastrointestinal. ¿Qué se vio en este estudio? Que el tomar el medicamento con un yogur bajo en grasa disminuía la exposición al medicamento, es decir, al final te estabas tomando menos. Si te tomas menos, claro, esto afecta, por supuesto, al éxito del tratamiento y a la supervivencia. Eh, Aquí estamos hablando de un yogur bajo en grasa, pero es que, por ejemplo, si pensamos en el típico desayuno español, del español medio, es un café solo con un poquitín de leche, un cortado y una tostada con aceite, o a veces con un poco de mermelada, y eso no es casi nada. Y a lo mejor está diciendo, no, no, yo no tomo eso. Bueno, estamos hablando del general, ¿no? Pero la mayoría de personas que vienen a consulta empiezan con ese tipo de desayunos. Por tanto, lo que se vio en este estudio es que quizá tomar el medicamento a la hora de la comida podría ser más eficaz porque ahí sí que solemos asegurar una ingesta correcta de grasa. También sería posible, por supuesto, que nos hiciéramos una tostada que llevase aceite o aguacate, huevo, un yogur que fuese griego y no desnatado, pero es sobre todo para que entiendas que es muy importante el cómo te tomas los medicamentos, si es con, sin comida, y que salgas siempre de verdad con todas las consultas resueltas, ya sea de oncología, con tu nutricionista o con quien tengas. ¿Qué síntomas podemos esperar después de los tratamientos que nos suministran? Podemos tener náuseas, puede haber falta de apetito o aumento de apetito por los corticoides. Muchas veces lo que me suelen comentar es, ay, es que salí del hospital y me he ido con, no sé, con mi pareja, con mi madre, a no sé dónde, a comerme esto que me apetecía mucho. Me apetecía muchísimo una hamburguesa y unas patatas. Y yo, claro, digo, bueno, crucemos los dedos, ¿no? Porque esto igual no sale muy bien. También podemos tener más sabor de los alimentos o tener diarrea, sentirnos muy cansados. Sobre todos estos síntomas, como decía anteriormente, hablaremos más en profundidad, pero con las náuseas sí que es verdad que es muy importante tomarse la medicación tal y como te lo dicen en tu hospital. Es decir, esto de estar esperando a ver si tengo o no tengo, porque ahora mismo realmente no deberíamos de tener mucho problema con las náuseas gracias a todo lo que se ha avanzado en tratamientos. Lo que tenemos que hacer es elegir los alimentos a nuestro favor. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el ejemplo que ponía anteriormente de aquella persona que se iba a comerse una hamburguesa, quizá no era lo mejor que podía hacer en ese momento. Quizá se podía haber esperado unos días. ¿Por qué? Porque eso va a sentar muy mal. Probablemente eso lo que va a hacer es que haya más náuseas, haya más diarreas, etcétera. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Vale, para empezar, me gustaría hablar un poquito de los nutrientes, del plato saludable. Puede ser que ya lo conozcas, pero vamos a matizar aquí algunos conceptos. Entonces, según este plato saludable, tanto en comida como en cena, deberíamos de consumir la mitad de verduras y hortalizas, un cuarto deberían de ser cereales o tubérculos y otro cuarto deberían de ser proteínas, es decir, pescado, huevo, tofu, pollo, pavo, etcétera. Y luego, por supuesto, que deberíamos tener una ración de grasa. También este plato se suele haber acompañado de un vaso de agua, de fruta de postre, etcétera. Pero para centrarnos un poquito en el tema de hoy, no lo he puesto todo porque me interesa que entendamos muy bien este concepto. Em, claro, esto de comernos la mitad del plato de verdura, imaginad una gran ensalada, cuando no tengo apetito, pues, o cuando tengo diarrea,
pues va a ser algo que no tenga mucho sentido, ¿no? Que no sea recomendable. En mi caso, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Cocinar la verdura. Es decir, si tú no tienes mucho apetito, por ejemplo, o si tienes diarreas, la digestión es muy lenta, la verdura cocinada siempre se va a tolerar mejor. En el caso de cuando no hay mucho apetito y que se sienten náuseas, si yo empiezo a masticar, a masticar, a masticar, me lleno enseguida. Entonces, imagínate un gran bol de ensalada, pues como que no. Entonces, ideal sería que sí que consumiésemos verdura, pero en formato cocinado, es decir, en crema, puré, etcétera. Luego, por supuesto, también le podemos poner un poquito de aceite de oliva en crudo. Lo que no queremos es cosas muy grasientas, fritas, etcétera. Luego tendríamos la ración de cereales o tubérculos, es decir, el pan, la pasta, el boniato, la patata, etcétera, que lo ideal sería que en los casos donde veamos que vamos a tener diarrea, etcétera, los consumamos refinados. Y yo sé que hay muchísimo miedo con eso de consumir pan blanco, pero es que aquí estamos hablando de dietoterapia y de que, por supuesto, a priori, de que se trata de un pan que tiene harina, levadura, agua y sal, es decir, no más, no estamos hablando de un pan de molde que tenga un montón de, una lista de ingredientes más larga que la carta de Papá Noel, es decir, no, no se trata de eso, se trata de saber lo que me va a ocurrir y actuar en consecuencia. Sí, no me va a pasar absolutamente nada porque yo consuma pan blanco cuando tengo diarrea. Será peor si consumo integral. Por eso, si no has visto las píldoras anteriores sobre los mitos y las dietas, es tu momento. Te aconsejo que eches para atrás y que veas todo esto. Por eso decía de utilizar los alimentos a nuestro favor, porque por supuesto sabemos que el pan integral pues es un pan que posee más características mejores, mayor contenido de nutrientes, etcétera, pero claro, vamos a tener que saber utilizarlo, ¿no? Y quizá este no sería el momento. Luego tendríamos también la proteína. Aquí en el medio, como podéis ver, tenemos entre los cereales, entre los hidratos y las proteínas, las legumbres. Las legumbres, las lentejas, los garbanzos, etcétera. ¿Qué sucede aquí? Que claro, las legumbres, cuando en estos días no se van a tolerar también, quizá en ese guisado típico, ¿no? Unas lentejas, no sé, con chorizo, con verduras, que aquí se suelen tomar sobre todo con mucho embutido al final. Entonces, esto probablemente no se tolere tan bien. En cuanto a las raciones de proteína, hablaremos más a fondo, pero la proteína tenemos unas necesidades superiores porque esta enfermedad desgasta mucho, los tratamientos producen mucha pérdida de masa muscular, etcétera. Entonces vamos a tener que adecuar las necesidades de proteína. Es muy importante que vayamos consumiendo proteína en cada comida y pues las fuentes que aquí tenemos serían pues eso, pescados, carne, pollo, huevos, puede ser quesos, yogures, etcétera. Vale, pues como decía, todo lo que está cocinado se digiere mejor. Es decir, si yo opto por tomarme una ensalada, probablemente estamos hablando simplemente de los días, un par de días antes, un par de días después del tratamiento, porque lo que queremos es poner la tarea muy fácil a todo nuestra digestión. Es decir, lo que no queremos es que esté durante muchísimo tiempo en funcionamiento. Queremos que todo vaya lo más ligero posible. Una ensalada te puede llenar más, empeorar la diarrea, etcétera. Sin embargo, si hacemos una crema de verdura o un hervido, puede resultar mucho más reconfortante y mucho más ligera de digerir e incluso aquí se puede enriquecer, ¿no? Por ejemplo, le podemos echar huevo rallado, le podemos echar proteína en polvo. Hay muchas formas de enriquecer las cremas de verduras cuando no tenemos mucho apetito, cuando hemos perdido peso. Luego estos consejos, pensad que estoy hablando a modo general.
Al final cada persona es única, cada vez que vamos al tratamiento nos sienta un poco de forma diferente. Sí que sabemos que los efectos del tratamiento son acumulativos y sobre todo en personas que suelen tener muy mala digestión y muchas diarreas, tenemos que tener en cuenta un par de cosas, ¿no? Los alimentos, las verduras sin piel se van a digerir mejor, igual que los tubérculos, que la patata, que el boniato. La fibra que contiene la piel puede empeorar esas diarreas. Y ojo, repito, no estamos hablando de la alimentación durante todo el tratamiento, estamos hablando de llevar una dieta un poquito más ligera unos días antes y unos días después para no causar peores digestiones y mayor malestar. Luego hay algunos alimentos que a priori son muy beneficiosos, como el ajo, la cebolla, el puerro, toda la familia de las coles, del brócoli, etcétera, pero por el olor que generan y al final por algunos compuestos que tienen, pueden producir náuseas o peor digestión. Entonces, de nuevo, evalúa si es tu caso, es decir, no se trata de que yo no le eche puerro a una crema de verdura, ¿no? O de que no coma cebolla o de que no coma, no sé, repollo, sino se trata de eh, ¿cómo me va a sentar esto? ¿Qué recuerdo tengo de la anterior vez? Por ejemplo, si ya hemos tenido algún tratamiento anterior. Por eso también es muy importante cuando se trabaja en consulta de nutrición llevar un registro de alimentos y de síntomas, por supuesto. Porque si yo escribo, vale, pues lunes comí, no sé, un café con leche y después tuve diarrea. Cené esto y después me encontraba mal o lo que sea, o tuve estreñimiento. Entonces, así se puede ayudar muchísimo y podemos también ver qué alimentos están contribuyendo a ese malestar. Por supuesto que no somos inmunes al tratamiento, el tratamiento va a hacerme y el tratamiento tiene que salir lo mejor posible, pero por supuesto no podemos obviar sus efectos secundarios. Entonces, con la alimentación, aquí lo que estamos tratando de hacer es intentar minimizar el golpe lo máximo posible, porque si yo tengo diarrea y me hago una tostada integral y le pongo rúcula, y le pongo tomate y le pongo, no sé, un montón de cosas, pues probablemente vaya al aseo directamente. Luego lo mismo también nos puede suceder con las frutas. Sabemos que si las tomamos un poquito más maduras, mejor en compota, al horno, que si son muy verdes y muy ácidas. Toda esa acidez, claro, al final muchas veces me decís, es que tengo aquí como una cosa, ¿no? Como que se me para en el pecho, como que me quema, ¿no? Y estos alimentos más ácidos pueden contribuir a que eso vaya un poquito peor. Por eso se trata de gestionar esa alimentación. Luego, perdonadme que vuelva para atrás, algo que no he comentado es que habitualmente durante el tratamiento, si tomáis lácteos se suelen tolerar mejor aquellos lácteos que son sin lactosa, pero compruébalo, es decir, solo si ves que es necesario, sobre todo la leche, los yogures suelen sentar bastante mejor, con el kéfir no hay problema, con el skyr no suele haber problema. Pero sí que es cierto que si tomáis leche y es con lactosa, y encima os hacéis un café con leche, pues ahí lo podéis pasar un poquito peor. O bien cambiáis a una bebida vegetal sin azúcar, o bien la tomáis sin lactosa durante durante esos días. Más cosas. Sobre las proteínas, ¿no? De la carne. De nuevo, me remito a que veas, eches para atrás y veas la píldora que hicimos sobre mitos de los alimentos en las que hablamos del consumo de carne roja. Simplemente un pequeño recordatorio, no es que no puedas consumir carne roja, no es que la carne roja esté prohibida, sino que el consumo superior a 3 veces a la semana de carne roja, sobre todo cuando estamos hablando de carnes que se hacen a la parrilla, que se queman, etcétera, eso sí que está relacionado con el riesgo de cáncer. Pero claro, estamos hablando de alimentación, de prevención. Aquí lo que estamos diciendo es
En el caso de que tú comas carne roja, pues lo primero es reducir el consumo a una vez cada 10 días más o menos y prioriza que esté guisada, es decir, no es lo mismo haces un estofado de ternera que hacerse una hamburguesa a la parrilla. Obviamente el estofado de ternera habitualmente tiene verduras, etcétera, y la hamburguesa no vais a decir que tiene un poquito de la lechuga y el tomate, que se come con patatas fritas, etcétera. Entonces, en lo que la píldora de hoy nos concierne, simplemente sabed que la carne roja, aquí inciso, es la carne de ternera, de cerdo, de chuletas de cerdo, de lomo adobado, de lo que quieras, el buey, el pato, el magret de pato, el ganso, la cabra, la oveja, todo esto es carne roja, ¿vale? Que es que aquí suele haber mucha confusión, porque a veces como no se ve la carne roja como tal, es decir, como yo no veo un filete de lomo de cerdo rojo, me pienso que es blanca, pero no es. Es decir, no nos engañemos solo con el color, pertenece a este grupo. Esta carne roja suele ser más fuerte, se tarda más en digerir. Claro, no es lo mismo hacerse un filetito, una pechuga de pollo que un entrecot, ¿no? Te puedes imaginar, te vas un domingo con la familia, hacerte un entrecot y por la tarde es que te cuesta, vamos, mm, hasta hacer la siesta. Em, Luego también lo que sabemos es que las carnes rojas darían un sabor metálico. Suelen, tanto el café, el chocolate, la carne roja, suele dar más metálico. Ese sabor, ¿no? Que a veces me comentáis ahí, es que me sabe esto como raro, me sabe como a candado. Hubo una persona que una vez me dijo que la carne le sabía a candado. Por tanto, carne blanca va a ser más fácil de digerir, es decir, el pollo, el pavo, el conejo, y como son sabores más neutros, pues van a mitigar un poquito esos sabores que también se puedan producir. Por supuesto, que también depende de cómo cocinemos esa carne. Se me está viniendo ahora a la mente una persona que me dijo que sí he comido conejo. ¿Cómo has comido conejo? Conejo al ajillo, con patatas, que me ha hecho mi madre. Pues bueno, tengo que insistir más, ¿no? en cómo cocinar los alimentos, porque estamos hablando todo el rato de que sea una dieta de fácil digestión, que no nos cueste mucho, etcétera. Y claro, si al final nos vamos a comer un conejo al ajillo, pues no hemos hecho nada. Estamos hablando sobre todo que esté hervido, al horno, un guisadito que sea ligero, etcétera. Luego, en el tema de las legumbres, sabemos que los derivados de la legumbre, por ejemplo el tofu, se digieren mucho mejor que las legumbres en sí. ¿Por qué? Claro, si yo me voy a comer unos garbanzos con toda la piel, probablemente eso me produzca peor digestión, más diarrea, etcétera, que si yo me como el tofu. Me hago un poquito de tofu a la plancha, lo acompaño con verdura hervida al vapor, se va a tolerar muchísimo mejor. Luego lo que decía yo antes es que estamos muy acostumbrados a hacer un guiso de legumbres contundente, ¿no? Y sobre todo muchas veces también viene por la parte de cuidar. Como yo voy a cuidar a este familiar que viene a casa después de tratamiento, le voy a hacer un buen guiso que se reponga. Pero es que ese guiso le puede caer de verdad muy mal. Entonces, vamos a intentar al menos esos días y siempre también teniendo en cuenta un poco el diario de alimentos, el registro de alimentos, cómo me sientan, qué síntomas tengo, etcétera. Vamos a estar un poquito pendientes, tampoco para no tener que llevar a cabo muchas restricciones. Pero si queremos consumir legumbres, o bien optamos por los derivados, como el tofu, y por favor, no me digáis que el tofu está malo, que no sabe a nada. Pasa que es que no sabéis muy bien cocinarlo. No quiero decir nada, pero esto suele pasar, que compráis el típico bloque blanco de Mercadona y decís, es que esto no sabe, claro, es que hay que marinarlo un poquito, ponerle unas hierbas, un romero, un poquito de sal, hacerlo a la plancha, que se quede así crujiente sin quemarlo. Oye, esto ya suena diferente, ¿no? Hasta te apetece cocinar, comértelo. Esto por un lado. Luego también, si no nos sientan muy mal las legumbres, podemos tomar la lenteja roja, porque al no tener esa piel como puede tener el resto de legumbres, son mucho más digestivas. O, por ejemplo, en el formato de hummus, cogemos un poquito de pan tostadito, le ponemos
un hummus de garbanzo por encima, un chorretón de aceite y oye, queda genial. Espero de verdad que os sirva. También los cereales refinados. Claro, los cereales refinados se suelen digerir mejor que los integrales en estos casos cuando hablamos de tengo diarreas, etcétera. O por ejemplo, si tengo llagas en la boca, pues que tampoco me voy a comer, ¿no? Un pan tostado de semillas, ¿no? Sería totalmente ilógico. Tendré que coger, si como pan, que sea muy, muy blandito. Y al final, pues eso, la cuestión del pan, que eso también es algo que se me pregunta mucho, es que todos los panes son malos, es que no sé qué pan comer, recomiéndame a qué panadería vas. Vamos a ver, yo vivo en Elche, aquí. Cada uno tiene que encontrar al final una panadería o incluso en el supermercado podemos encontrar panes que mirando la etiqueta están bien. Es decir, el pan simplemente con que lleve harina, levadura, agua y sal es lo que debería de llevar, ya está. Luego también hay algunas tostaditas que son, pues, no sé, de trigo sarraceno, que son de otros cereales, que puede ser también de algunos otros alimentos como de castaña. Es decir, hay un mundo muy amplio en cuanto a los cereales nos se refiere. Es súper importante que entendamos muy bien el etiquetado para que al final lo que estemos comprando que sea de calidad y que sea algo que hayamos elegido. De todas formas, sí que haremos un taller también de etiquetado para poder resolver todas estas dudas. Vale, esto era un poco a modo teoría. La teoría es los tratamientos, vamos a hacer un poco de recapitular. Los tratamientos oncológicos me afectan a toda la mucosa gastrointestinal, afectan a mis órganos, al intestino, etcétera. Por tanto, si yo sé que voy a estar estos días que van a ser un poquito más complicados, que me voy a sentir un poquito peor, voy a intentar ponérselo todo fácil, ¿no? Voy a intentar que la dieta sea de fácil digestión y no me voy a dar un festín por mucho que esté, vamos, con un hambre voraz con los corticoides. Tendré que elegir alimentos que me vayan a sentar bien, por supuesto, porque luego nadie tiene ganas de sufrir las consecuencias. Vale, receta para el desastre. Y esto me pasa muchas veces cuando venís a la consulta y me decís, pues nada, es que tengo mucha hambre, no sé por qué. Y claro, pues me he ido por ahí, me he comido esto, me he comido lo otro. Claro, es que no vas a desayunar unos churros el día que te ponen el tratamiento, déjatelo para otro día. Es decir, no estoy diciendo que un chocolate con churros sea lo más nutritivo que nos podemos encontrar, ¿no? Por supuesto que sabemos que es algo que tiene mucho azúcar y mucha grasa, pero también sabemos que es algo que forma parte de nuestra gastronomía y probablemente no queramos renunciar a ello. Con que minimicemos su consumo tenemos más que suficiente. Pero claro, no te lo hagas el mismo día porque si no, te puede sentar mal. Lo mismo con los embutidos, ¿no? Es que llego ceno y hago un bocata de, no sé, de chorizo, de salchichón. Vamos a ver, mm, no es hoy el día, ni mañana. Otra vez, ya sabemos que los embutidos no son nutritivos, pero bueno, encima no te lo hagas hoy. Por tanto, cuando tenemos ese apetito, también por los corticoides, vamos a intentar priorizar fruta y frutos secos, yogures ricos en proteína. Tenemos que priorizar la proteína sobre todo porque también nos va a saciar. Entonces, si yo cojo y me tomo un Skir, que es un yogur más proteico, y me como, por ejemplo, un plátano, y me como también, si quiero, pues un poquito de crema de frutos secos, de almendra o de lo que sea, pues también voy a parar un poquito más el golpe y no tengo que recurrir a estas cosas. Otra cosa que sucede mucho son esas náuseas mal gestionadas. Primero porque lo que yo suelo ver más es que tengo ese espíritu, no sé, de guerrera o de guerrero, de aguantar todo, de, bueno, pues es que no me quiero tomar nada más, es que yo así aguanto, entonces no se toman la medicación, no os tomáis la medicación antiemética, es decir, la medicación para las náuseas que se prescribe y claro, vais aguantando las náuseas, comiendo un poquitín y comiendo un poquitín, mal comiendo o dejando de comer. Por tanto,
lo de las náuseas es muy importante que se gestione bien. Otras veces existe otro tipo de náuseas, que esto ya es para hablarlo en terapia con un psicooncólogo, que son las náuseas que se producen al saber que se acerca el día que tienes el tratamiento. Como también puede suceder con la ansiedad, ¿no? De, es que estoy muy nerviosa, me siento como muy nervioso, ¿no? Porque ya sé que voy a tener que volver a ir, no te estás imaginando todo el recorrido y eso propicia un ambiente muy favorable para que, claro, si mi cerebro está triste, está desanimado, mi cerebro dice, yo quiero alegría, a dame algo que me alegre porque yo estoy aquí, vamos, sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que recurrimos a alimentos muy placenteros que tienen una mezcla de grasa y azúcar, que el placer es inmediato y así por lo menos voy un poco despistándome, ¿no? de esas sensaciones tan desagradables que están ocurriendo ahora mismo, que me son tan difíciles de gestionar. Cuando no tenemos herramientas para gestionar esas emociones, se suele recurrir mucho a la comida porque es una forma de autorregularse. Pero ¿qué pasa? Que si yo lo hago un día o dos, vale. Pero si yo voy a recurrir a la alimentación, a los alimentos, y sobre todo suelen ser estos, ¿no? Porque yo no digo, ay, qué triste estoy. Voy a abrir la nevera y me voy a hacer un brócoli al vapor. Pues nadie hace eso. Se suele coger unas galletas, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero habitualmente son alimentos de poca calidad. Y luego viene esa culpa, esa frustración también sumada a todos los mitos, ¿no? Porque como existe todo ese mito de que no se puede consumir absolutamente nada de azúcar, etcétera, etcétera, pues claro, tú te sientes mal, te sientes con náuseas, ves que si comes algo se te calma, ves que te sientes muy nerviosa y comes algo de comida y te sientes más calmada, pues repites y culpa, culpa, culpa. Entonces aquí es súper importante el apoyo de un psicooncólogo. Por supuesto, los alimentos grasos retrasan el vaciado gástrico. Claro, la comida permanece más tiempo en el estómago y todo eso puede dar más náuseas. Si yo me como un cocido, pues a ver, probablemente no sea lo mejor que pueda hacer ese día. Y luego, por supuesto, es que una de las funciones del hígado, que tiene tantas, es el de metabolizar pues, los nutrientes, los fármacos. Entonces, no lo sobrecarguemos. Es decir, si yo cojo y me pongo una cerveza, pues al final alcohol, embutido, los tratamientos, el resto de medicamentos, claro, al final, pues lo que digo, receta para el desastre. ¿Qué cositas podemos tomar entre horas? Pues batidos proteicos, que ahora os diré un poquito cómo, barritas proteicas. Con las barritas proteicas las podéis comprar tanto, vamos, en cualquier sitio mirando la composición del alimento, es decir, que tenga una mezcla de frutos secos, algo de fruta deshidratada, de semillas. Esto es algo que podemos llevar entre horas, que está seco, que lo te lo pueden meter en el bolso, en el bolsillo, en la chaqueta. Incluso también bolitas, ¿no? Las que se llaman protein balls o algo así, que las puedes también utilizar y vienen muy bien. Un yogur natural y frutos secos, un yogur natural y una pieza de fruta que no sea muy verde. Aquí os dejo un poquito de la estructura de una receta para un batido. Entonces empezaríamos con una base líquida sin azúcar, con leche sin lactosa, por ejemplo, con un yogur natural o vegetal, con bebida vegetal sin azúcar, tipo bebida de soja, bebida de almendras. Después podríamos añadir algo de fruta o algún aromatizante al gusto, como puede ser canela, algo de aroma de vainilla, incluso un poquito de café, cacao en polvo, fruta fresca o congelada. La fruta congelada es completamente saludable, segura, no hay ningún problema. Que muchas veces tenéis miedo a coger alimentos que estén ultra congelados, como las frutas o las verduras. Aquí que no haya ninguna duda, leer simplemente la lista de ingredientes y ya está bien. Después podemos añadir algo de proteína y algo que dé un poquito de calorías, ¿no? Proteína en polvo, tofu sedoso, que es como más blandito, queso fresco, podemos añadir un esquí, crema de frutos secos, azúcar, semillas, leche de coco. Y aquí yo no me refiero a la bebida, sino a la leche de coco con la que hacemos, por ejemplo, un curry.
esa leche de coco, un poquito de aguacate, batir todo y nada, disfrutar. Aquí dejo un par de ejemplos. Uno sería un batido de plátano y cacao en el que utilizaríamos un Skyr natural, que como os digo es un yogur proteico, medio plátano, una cucharada de cacao en polvo, que no de colacao, que es de cacao, y un puñado de nueces, por ejemplo, nada, como unos 30 gramos, lo que nos quepa en la mano, batir todo y nada, a disfrutarlo. Un batido de fresa y coco, por ejemplo, tendríamos un poquito de agua, la leche de coco que he comentado, una scoop de proteína en polvo. La proteína en polvo simplemente, si es neutra, mejor, porque con esto se puede enriquecer muchos alimentos, la podéis comprar en cualquier sitio, fijaos bien que no tenga muchos edulcorantes, etcétera, y un puñadito de fresas para dar un poquito de sabor, y si queremos un par de cucharadas de crema de almendras en lugar de las almendras en, vamos, en fruto seco entero, se puede utilizar también crema de fruto seco. Luego tendríamos el recordatorio de esas técnicas de cocción, es decir, que sean técnicas suaves, que sean al horno, vapor, hervido, al microondas, etc. Y por supuesto, que nadie tenga miedo al microondas, que es otro de los mitos que suele haber por ahí, que el microondas no se puede utilizar. El microondas es un electrodoméstico súper útil que podemos utilizar, por ejemplo, en un molde de estos de silicona, sobre todo si vivimos solos, si no tenemos muchas ganas de cocinar por todo el cansancio, donde podemos poner unas verduras un ratito y ya está. Y súper fácil, súper limpio, que también cuesta mucho. Claro, no es lo mismo a lo mejor hacer una bandeja en el horno o utilizar la vaporera, que es como que tienes que hacer más esfuerzo que coger el este de silicona, ponerlo en el microondas y ya está. Y poner ahí dentro la verdura que corresponda, se hace súper rápido. Simplemente que fijaos muy bien en que el recipiente que utilicéis sea apto para el microondas. Además de que las técnicas sean suaves, también tenéis que pensar muchas veces en, oye, si me dejo algo ya hecho. No, porque quizás sea muy optimista pensar que vas a llegar a tu casa después de todo el día del tratamiento, que ya sabéis que las citas suelen retrasarse, las cosas no siempre salen como una quiere, y de no, es que ahora me voy a poner a hacerme una crema. No, te vas a comer lo que pilles y con suerte, y con eso ya va que arde. Entonces, eh, el ser un poquito previsor es súper importante también decir, vale, voy a hacerme un pequeño esquema de qué cosas me van a hacer falta para estos días, para tenerlas disponibles y poder hacer uso de forma muy sencilla. Vale, entonces, cosas muy facilitas que se pueden hacer para comidas, cenas, cremas de verduras suaves, tipo no hagáis una crema de cebolla, por ejemplo, una crema de calabaza, una crema de calabacín, y las podemos enriquecer con algo de proteína y también con un poquito de aceite de oliva, por ejemplo. Le podemos añadir huevo picado, queso fresco, podemos añadir semillas también para mejorar el contenido proteico. Simplemente no tomarlas muy calientes, por ejemplo, porque si las tomamos también muy calientes o muy frías, en el caso de que hagamos una crema fría, esto también puede contribuir mucho a las diarreas. Si las tomamos a una temperatura así templadita, mejor que mejor. Y luego nada, para que veamos un poco un croquis de cómo hacer todo esto, pues siempre pensar en ese plato, ¿no? En que esas comidas también tienen que ser completas, tienen que ser nutritivas, no voy a coger cualquier cosa. Entonces voy a necesitar mi fuente de proteína, que puede ser un pescado blanco, al menos esos días, sobre todo porque al tener menor contenido grasa, va a contribuir a que no tenga la digestión tan pesada. A lo mejor hacerte un salmón ese día, pues no es lo mejor. Quizá nos tengamos que esperar y nos venga mejor tomarnos una merluza. Un pollo asado, por ejemplo,
un poquito de tofu, una tortilla francesa o unos huevos así a la plancha o pochados, la verdura cocinada, tipo que sea calabacín, puede ser berenjena, puede ser algo de zanahoria. También podemos tomar algo de patata, de boniato, al horno, por ejemplo, un hervido, por ejemplo, un hervido que tenga huevo, que tenga algo de ajoca, que tenga patata. Eso es algo, vamos, súper sencillo que se puede hacer, se puede dejar listo y es llegar y comer. Como postre, pues de forma opcional podemos tomar algo de verdura, ay, perdón, algo de fruta asada, sin piel, con algo de canela. Y luego también para las náuseas lo que puede venir muy bien son las infusiones de jengibre, pero sobre todo si es el jengibre de la raíz, el hacerlo en un cacito. Y por supuesto, hidrátate. Es súper importante hidratarse estos días porque al final los riñones tienen que eliminar todo lo que se tenga que eliminar del tratamiento, se tenga que expulsar y es súper importante que además de agua se puedan tomar caldos de verduras, de, de pollo, de un caldo de huesos, de lo que sea, suficiente fruta, verdura, también dentro de las limitaciones que podamos tener y evitar el alcohol y las bebidas azucaradas, por supuesto. Claro, al final esa deshidratación también puede contribuir a que sintamos más cansancio, como mareo, etc. Y en cuanto a términos de seguridad alimentaria, por supuesto que laves bien la fruta y la verdura, evitar la contaminación cruzada, ¿eso qué es? Que yo no estoy cortando zanahoria y luego cojo el pollo y también lo corto en la misma tabla que la zanahoria. No, necesito dos tablas y dos cuchillos diferentes. Que los frutos secos mejor empaquetados y mejor tostados, sobre todo cuando las defensas están muy, muy bajitas, porque los frutos secos también pueden producir vamos, intoxicaciones alimentarias, carnes y pescados crudos no, que nadie tenga un antojo de sushi, a no ser que sea, vamos, que no tenga ni carne ni pescado crudo, que ahora hay de todo. Y cuidado también con los huevos, es decir, que nadie salga y diga, bueno, me voy a tomar una caña y una tortilla, no sé, a 30 grados al sol. No, no, no es momento para eso. Preguntas frecuentes que me hacéis muchísimo. ¿Tengo que ayunar antes de ir al tratamiento? No. Mira el vídeo de las dietas, que ahí también lo explico muy bien, pero en resumen, no hace falta hacer ayuno. Ahora, que tampoco necesitas ir hasta arriba, es decir, pues también estaba comentando que es súper importante gestionar todo el tema de la ansiedad, etcétera, para no estar vamos, todo el rato eh, intentando regularnos con estos alimentos tan calóricos, tan grasos, con tanta azúcar, etcétera. ¿Qué pasa? Ya sabemos que durante los tratamientos ya hay muchas limitaciones dietéticas y hay muchas personas que tienen desnutrición con el tratamiento. Entonces, restringir aún más el momento en el que comes, pues es algo que no lo veo. Que lo veo sobre todo si es después, cuando hablamos de pérdida de grasa, en ese momento lo contemplo mucho más. Se puede tolerar mal cuando hay náuseas y recientemente en otro estudio hemos visto que parece que da igual que se ayune que no. Es decir, da igual que ayunemos o que sigamos las recomendaciones como las que estaba un poquito comentando de dieta un poquito más de fácil digestión para reducir esos efectos secundarios. Y nada, lo que he dicho que rotundamente no, si hay una pérdida de peso involuntaria no se va a ayunar. ¿Hay alimentos que deba evitar? Pues cualquier alimento que pueda interferir con la absorción del tratamiento, como el zumo de pomelo, por ejemplo. El alcohol. El alcohol puede agravar todos los efectos secundarios. Y aquellos alimentos que hagan la digestión más lenta y pesada, pues no serían recomendables. La pregunta también del millón, ¿hay algún alimento que fortalezca mi sistema inmune? No hay ningún alimento mágico. Es decir, sí que sabemos que existe muchísima conexión entre la alimentación y el sistema inmunitario, pero no hay nada mágico que tú puedas hacer, ningún alimento concreto para fortalecer el sistema inmune. Al final es la suma de todos los nutrientes que tú necesitas a lo largo del día. Es el consumir suficiente proteína, suficientes frutas, verduras, etcétera,
Lo único que tú puedes hacer es a través de la alimentación apoyar a tu sistema inmune y al resto de tu cuerpo, pero que no te martirices pensando en si como esto me sube las defensas o si como lo otro, porque es en el total, junto con otras estrategias como pueden ser el ejercicio físico, en el que vamos a fortalecer ese sistema inmunológico. Y luego que piensa, por supuesto, que las defensas te bajan por el propio tratamiento. Eh, entonces, no te cargues de más responsabilidades. Llegas hasta donde llegas. Por supuesto que es importante que tú cuides tu salud, que hagas ejercicio, que gestiones el estrés, que comas de la mejor forma posible, etcétera. Pero claro, que te hidrates, pero no es tu culpa si las defensas te han bajado, no lo has hecho mal. Eso es súper importante que lo entiendas. Otra cosa de la que se está hablando ya hace bastantes años es de la microbiota. Sí que sabemos que ese conjunto de bichitos, ¿no? De bacterias, de todo lo que tenemos en el intestino, puede influenciar la respuesta inmunológica a través de diversos mecanismos que algunos de ellos ni siquiera los conocemos. Entonces mucha gente piensa que rápidamente necesita probióticos y esto no es así. Lo primero es que necesitamos que dar de comer a esos comensales, ¿no? Que tenemos en el intestino lo que a ellos les gusta. Y lo que más les gusta son frutas, verduras, alimentos saludables. Entonces, con ellos se ponen las botas. Los probióticos nos pueden venir muy bien, pero siempre hay que ver para qué. Es decir, no es yo me bajo y me tomo el probiótico que a mí me dé la gana, sino un profesional te va a decir, oye, mira, tómate este probiótico para este problema en concreto durante este tiempo para ayudarte a X cosa, porque si no, pues tampoco estamos haciendo nada. Suplementos para reducir los efectos secundarios. De nuevo, no te tomes nada que pueda interferir en esa absorción, no tomes nada sin consultar. Como decía, los probióticos es algo que puede ayudar, pero no lo hagas por tu cuenta. Si hay deficiencias nutricionales que se valorarían en una entrevista dietética junto con una analítica, se propondría un suplemento. Pero claro, otra cosa que tú no puedes hacer en tu casa. Luego tenemos, por ejemplo, para las náuseas, el jengibre. Se está hablando mucho de cápsulas de jengibre. Oye, yo estaría por empezar tomándome los medicamentos tal y como me han prescrito, tomándome las infusiones y luego valorándolo con un profesional, pues de si eso fuese para mí. Y luego algo que se recomienda mucho es, por ejemplo, la proteína en polvo para intentar llegar a esas recomendaciones de proteínas que están aumentadas y mitigar pues toda la pérdida de masa muscular que se pueda producir. En resumen, que los tratamientos causan efectos secundarios y algunos de ellos pueden mejorar con la dieta. Por tanto, saber qué nutrientes necesitas y qué alimentos preparar según los síntomas es clave. Y, por supuesto, también que no tomes nada sin supervisión profesional o, de lo contrario, el tratamiento y su eficacia se pueden ver afectados. En la próxima mini píldora vamos a hablar de cómo prepararnos para una cirugía. Y no he puesto esta foto porque no sepa lo que es una cirugía, sino porque vamos a hablar de cómo prepararse, porque es un poquito como una maratón. Espero que te haya ayudado esta mini píldora de alimentación durante esos días y nos vemos en el siguiente webinar.